¿Oramos? ¿Sí? Hermano Jaime, por favor, allá la oración. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por estar nuevamente en tu casa, Señor. Reunidos, Señor. Te ruego, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, Amén. Señor. Y además con las personas que están por llegar o tienen dificultades, Señor, que tú seas con ellos, Señor. Amén. Ayúdanos a entender tu palabra, Sí, Señor, Señor, a amén. comprenderla mejor, Señor, Ten misericordia. y ponerla en práctica, Señor. Todo te lo ruego en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, ya tuvimos nuestro primer retiro. En ese retiro tuvimos la oportunidad de repasar algunos conceptos y reforzar los conceptos que vimos en el primer semestre. La idea es que hoy día comencemos con un pequeño resumen de lo que vimos en el primer semestre. Se puede pasar más acá, sería idea. Entonces, la idea es que podamos avanzar en lo que vamos a realizar en el segundo semestre, que tiene que ver con gobierno y filosofía, digamos, cristiana. Eso. Entonces, ¿qué vimos en el primer semestre? Como resumen, ¿no es cierto? Vimos que Dios estableció un orden. Dios estableció un orden, ¿cierto? Y la tierra estaba desordenada y Dios la ordenó. Y luego, junto al pecado, nuevamente se desordenó. Así que este desorden, le dimos un apellido, ¿no es cierto? Y este desorden es un desorden moral. También llamado desorden espiritual. Y este desorden moral, espiritual, es un desorden respecto de la autoridad, respecto de la palabra, ¿sí? Respecto al Señor. ¿Okay? Entonces, nos desordenamos respecto de la palabra. La palabra dice, hagan esto, nosotros hacemos otra cosa, ¿sí? O crean esto, nosotros creemos otra cosa. Entonces, la palabra es el orden, ¿cierto? Y el hombre se desordena, el hombre se separa de la palabra. Luego, cuando hay un desorden, lo que siempre va a pasar es que Dios se va a manifestar. Esto en cualquier parte, ¿cierto? Sea usted cristiano o no, es lo mismo. Cada vez que hay desorden en el mundo de Dios, Dios se va a manifestar. ¿Y cómo se manifiesta siempre? A través de su palabra. Esa es la primera manifestación. Dios manifiesta su voluntad. ¿Okay? La palabra dice que escribiré esta ley en sus corazones. ¿Okay? Así que conocemos más o menos la palabra. Y luego Dios delega esta palabra, este evangelio, Dios se lo delega a alguien. ¿Sí? Entonces hay una autoridad propia, pero luego hay una autoridad que luego es delegada, que es la familia. Papá, mamá, hijos. Ahora, cuando la familia se desarrolla, lo que se desarrolló también fue la iglesia, ¿cierto? Fue este colectivo de personas unidas por una común fe. Así que el Señor delega su autoridad en la familia, en la iglesia. ¿Okay? Y una vez que Dios manifiesta esta revelación, Dios propende cada vez más al orden. Ahora, orden acá no significa necesariamente gente convertida. Estamos hablando acá que Dios va a ordenar, va a separar, va a manifestar su justicia, separando cosas, ¿cierto? La paja del trigo, cristianos de los cristianos, etc. Aquí Dios va a ordenar. Va a ajustar a sus hijos a la palabra y va a separar a los impíos de su palabra, ¿cierto? Bueno, esto es más o menos el resumen de lo que vimos el primer semestre. Por supuesto, cuando Dios manifiesta su palabra, Dios manifiesta, por supuesto, la profecía. ¿Se acuerdan? La palabra está manifestada, se manifiesta la profecía. Dijimos que profecía no necesariamente es adivinación. Me está profetizando, me está adivinando el futuro. No es eso. Profecía es simplemente la revelación de la voluntad de Dios hacia la creación. Eso es todo lo que es. Dios dijo, y Dios dijo, etc. ¿Sí?
Entonces, la profecía puede tener algún elemento de adivinación, de predicción futura, pero la profecía es algo más general, ¿cierto? Es simplemente la revelación de la voluntad de Dios a la creación. Y Dios dijo. ¿Sí? Dios dijo en este asunto de la economía, Dios dijo en la educación, Dios dijo en cualquier aspecto del hombre. ¿Sí? Es la profecía. Y por supuesto que la profecía más segura, ¿quién era? Era Cristo, ¿cierto? Cristo es la gran profecía. Cuando Cristo aparece, se manifiesta finalmente y corporalmente la profecía. Ok. Así que Cristo luego lo que hace es instaura su iglesia y le delega autoridad. Y recibiréis, ¿se acuerdan? Hechos, y recibiréis poder. Y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, Dios le da autoridad a la iglesia. Y tenemos que usarla ¿para qué? Para ordenar lo que estaba desordenado. Ok. Y del concepto de autoridad aparecen dos grandes conceptos. El concepto de cosmovisión y el concepto de gobierno. Y aquí vamos, hasta ahí más o menos es el resumen del primer semestre. Y no sé si alguien quiere comentar algo antes de borrar, porque esto es más o menos lo que se resumió. Si alguien quiere repasarlo, puede ver los videos, pero si alguien quiere sacar la foto, eso es el momento. Entonces, la idea es que tengamos esto claro, ¿no es cierto? Tengamos esto claro al momento de entender la fe. ¿Okay? Entonces, la fe cristiana no es simplemente ir a la iglesia a escuchar el sermón, sino que tiene que ver con cómo el Señor regula la vida de la sociedad completa. ¿No es cierto? Por favor, hasta ahí, ¿alguna consulta o comentario que hacer? Que sea pertinente, digamos, a este resumen. Lo que está más claro, ¿no? Porque creo que no hay muchas preguntas. Pues bien, hoy día lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar algo de gobierno. Y vamos a ver, digamos, cómo nos va con eso. Ok. Durante el retiro se tocó un tema que fue, o puede ser quizá un poco controversial, y tiene que ver con el gobierno, ¿sí? El gobierno de la iglesia, el gobierno de la familia, el gobierno social, el gobierno civil, etc. Vamos a estudiar un poco lo que es el gobierno. Veamos cómo nos va. Dijimos que el Señor se manifiesta, Dios manifiesta el reino, ¿cierto? El reino tiene es una forma de gobierno, ¿cierto? Y por supuesto, cuando decimos gobierno, cuando decimos reino de Dios, se está manifestando, y aquí por favor vamos a ir paso a paso, se está manifestando la política del Señor. Y que, claro, cuando decimos política decimos, los partidos políticos, no, estamos hablando de la política, estamos hablando de cómo Dios ordena su creación, ¿cierto? Ok. Marco, ¿cómo debiese ser el gobierno interno de la iglesia? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo debiese ser el gobierno interno de la Claro, iglesia? ¿sí? Es de esta iglesia, somos la iglesia reformada, está la hermana Marcela, está el hermano Damián, está los chiquitos, los chiquitos, todo. ¿Cómo debiésemos ordenando? O sea, el orden que tenemos lo conozco, pero estoy Veamos, pensando. digamos. Ya. Nosotros somos, bueno, está con un pastor, Hay un pastor, acompañado de ancianos. acompañado de ancianos, anciano 1, al anciano N, ¿ya? Claro. Y luego, bueno, obviamente está, a ver, la iglesia es así, y después viene los diáconos, quizás otro cuerpo. Diácono, ok, etcétera. La membresía, la masa. El resto, todo es que los miembros de la iglesia. Los laicos. Claro. Entonces, lo que nos podríamos preguntar, lo que nos podríamos preguntar es, ¿eso que está ahí es bíblico? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser bíblicos, o sea, nosotros queremos ajustar este orden a la Biblia. Sino que no queremos inventar formas de gobierno que no estén en la palabra, ¿cierto? Eso es lo que queremos hacer de forma honesta, ¿sí? Porque podemos inventarnos un sistema de gobierno que no hay pastor y todos mandan. A dos gracias.
¿O queremos que episcopal? Un papa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos ordenar? ¿Cómo debemos ordenar? ¿Sí? Para responder esa pregunta, por favor, vamos a a Génesis capítulo 1. De clarito, ¿eh? La primera Génesis. Claro, primera Génesis, segunda Génesis. Se le cayeron todos. Si no, no, ¿No importa? no, déjate. Génesis capítulo 1, verso 26. ¿Qué dice ahí, Marco? Bueno, con atención. Y Dios dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Ok. Entonces, ¿cómo tiene que ser el gobierno, Marco? Conforme a nuestra imagen. Conforme al Señor. Semejanza. Entonces, cuando decimos, ¿cómo tiene que ser el gobierno? La respuesta está en Génesis capítulo 1, verso 26. Cada vez que nos preguntamos, ¿y cómo tiene que ser? O sea, cuando hablamos de diseño, siempre la respuesta es, hagamos como nosotros. Siempre Dios responde lo mismo. ¿Cómo tiene que ser la economía? ¿Cómo tiene que ser, por ejemplo, un sueldo ético? ¿Cómo tiene que ser el arte, la ciencia, la educación, el sistema diplomático? No sé. La respuesta general es, hagamos esto como nosotros. ¿Sí? Entonces, Dios está, por decirlo así, está funcionando en un cierto diseño, por decirlo así, y Dios va a transmitir, a revelar este diseño a alguien. ¿Sí? Entonces, Dios tiene una forma de gobierno y este gobierno se lo va a traspasar, lo va a heredar, se lo va a delegar a un delegado. Y cuando este delegado aparece, Dios le dice, ustedes sean como nosotros. ¿Sí? Si ustedes quieren ser gobierno, aprendan de nosotros. Miren, aquí estamos, así gobernamos. Toma nota y lo incorpora en su sistema. ¿Ok? Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cómo tiene que ser el gobierno en general? Tiene que parecerse al Señor. Ok, vamos mal. ¿Y cómo es el Señor? De partida, Dios es Trinidad. Es trino, muy bien. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y luego viene el resto, ¿no? Luego viene la creación, ¿no es cierto? Luego viene, después de ellos, viene la creación. Y ahí estamos todos nosotros. Aquí están los ángeles, aquí está todo nosotros. Ahora, fíjate cómo es esto. Fíjate el diseño. Y esto está claro. No hay mucho más que explicar, pero lo voy a explicar igual. Hay una cabeza y hay un cuerpo. Estoy resumiendo así heavy metal, pero más o menos. Entonces, más o menos, el diseño general es que hay una cabeza, cualquiera que ésta sea, y hay algo que no es la cabeza, que está conectado con la cabeza. ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro? Así, ok. Entonces, cuando hablamos de la familia bíblica, la familia que diseñó el Señor en su palabra, ¿se parece a esto más o menos? ¿Quién sería la cabeza de la familia? El varón. ¿Ah? No. Cristo. Dios. La cabeza de la familia. ¿Quién es? Vean. Esta cabeza, esta gran cabeza, ¿no es cierto? Pregunta, ¿está formada por un puro ser, por un puro ente o no? No, hay tres personas. Es una pluralidad. Esta cabeza es una pluralidad. Entonces, desde el punto de vista del cuerpo, cuando el cuerpo mira para arriba, a la cabeza, ve una pluralidad. ¿Sí? Ok. Pero dentro de la pluralidad hay alguien al cual se subordina
el resto. Y acá, ¿quién? Está mal dicho, pero lo voy a decir así. ¿Quién la lleva? El padre la lleva. Muy bien, el padre. El padre preeminentemente tiene la autoridad. El hijo se subordina, aunque el hijo es Dios por supuesto, pero el hijo se subordina a la autoridad del padre. ¿Sí? De hecho, cuando Jesús estuvo en la tierra y le preguntan, oye maestro, bueno, oye, Jesús dice, oye, no hay nadie bueno si solo mi padre que está en los cielos. Y después Jesús vaya y agrega, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que yo escuché de mi padre, eso hago. Yo no ando inventando cosas. ¿Sí? Entonces, hay una subordinación del hijo al padre. Ok. Pero cuando hablamos de la cabeza, esta cabeza es plural. ¿Sí? Hay más de uno. A eso voy. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando hablamos de la familia, ¿quién es esta cabeza plural? Víctor. La familia, ¿quién tiene la cabeza? Los padres, plural, los padres. Mamá, más papá. Esa es la cabeza de la familia. Ahora, por cuanto Dios es una pluralidad y de repente crea a Adán, ¿no es cierto? Y está Adán ahí solito y acá está Dios trino. ¿Podía Adán ser la cabeza entonces? ¿Por qué no? Porque está primero Dios. Pero fíjate, está Adán solito ahí, ¿Ya? y acá está Dios trino. Y Dios quiere levantarlo como la autoridad. ¿Ok? Ya. Entonces, si Adán está solito ahí, y acá está Dios trino, ¿podía Adán haber sido la autoridad? No, No, ¿por qué? porque no está en plural. No es plural, a eso voy. Entonces, cada vez que Dios manifiesta su autoridad, así dice, aquí está autoridad, ¡buah! Dios manifiesta una pluralidad. Siempre. Por eso que la Iglesia Romana, la ICAR, ¿en qué falla? ¿Quién es la cabeza de la Iglesia Romana, de la Iglesia Católica? El Papa. Y él es el Papa. No hay papas. El Papa. Eso pregunta, ¿se parece a esto? No se parece a eso. Ok. Entonces, cuando Dios quería a Adán, Dios da una gran frase que es muy característica. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por causa de la autoridad. ¿Por qué? Porque si el hombre está solo, no se parece a nosotros. Aquí, la Trinidad. Entonces, siempre la autoridad se va a manifestar como una pluralidad. Por eso que cuando hay un único pastor, o cuando hay una pastora sola, y yo ando aquí, a mí Dios nomás me habla, esas son manifestaciones de la carne. ¿Sí? Y a la larga son manifestaciones del diablo. ¿Y cuál fue la gran tentación del diablo a Eva? Eva, si tú comes de este árbol, seréis como Dios. El diablo no le dice a Eva, tú y tu marido serán dioses. No, dice, tú serás Dios. Dime. Dentro de este concepto, mamá, papá y familia. Hijo, ¿sí? O hijo, claro. Y si por las circunstancias normales fallece uno, ¿qué pasa ahí? Ok, vamos para allá. Pero la pregunta es, ¿esto tiene claro? ¿Esto está claro? Ya. Entonces, ahora fíjese el paralelo. La Trinidad, la creación, sistema de gobierno. Unos plural mandando, por decirlo así, gobernando, y el resto obedeciendo. El amén. Aquí está el amén a ello. Ok. Ahora, vamos para la familia. Mamá, papá, plural, sí, plural. ¿Se cumple? Se cumple. Listo, dedo para arriba. Y luego vienen los hijos, o el hijo, sí, que son solitos como en mi caso. Pero de aquí para acá vienen los hijos. Naturales, el que sea. Hijos, los que llegaron. Pum. Porque de hecho todos nosotros somos adoptados, ¿cierto? No somos esperadores, somos adoptados. Por si acaso. Ya. Así que la adopción no contradice el cristianismo. Por si acaso. Ya. Entonces, estos hijos vienen a ser el equivalente a esto que está acá. Y esto que está acá, y esto que está acá, viene a ser el equivalente a esto que está acá. Ok.
Si acá adentro hay una figura preeminente o prominente, acá también hay una figura prominente, que es el papá, el varón, ¿cierto? Está claro. ¿Sí? No porque nos guste. Esto no es machismo, ¿ah? Machismo fue una invención del diablo. El diablo dijo, el padre es machista, porque él quiere mandar. ¿Sí? Pero acá esto no es machismo, esto es diseño bíblico. Entonces, el papá es prominentemente la autoridad dentro de esta pluralidad. De ahí la gran frase de Pablo, el varón, cabeza de la mujer, y ellos dos, la pluralidad, cabeza de la familia, cabeza de los hijos. Los hijos honra ¿a quién? ¿A tu padre nomás? No, a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a la cabeza, ¿no es cierto? Y acá también, honremos al Hijo, honremos al Padre y honramos al Espíritu Santo. Dígame. Tengo un versículo como para poder apoyar, y es Colosenses 1, versículos 18. Dale. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Exactamente. Entonces, siempre la autoridad de Dios se va a manifestar en una cabeza plural y una cierta membresía, también plural, puede ser plural o no, ahora mismo, que se sujeta a esta cabeza. ¿Sí? Entonces, si es así, y es así, esto no lo inventamos nosotros, por si acaso. Esto no llegó. Entonces, de ahí que tiene sentido. Ah, y pregunta, ¿quién manda? Ellos mandan, ¿cierto? Está claro, no hay mucha que alegar. Claro, te puede gustar o no gustar, pero si Dios dice A, amén, fin. Si Dios dice B, amén, ok. Entonces, esto que está acá tiene un eco en la familia y tiene un eco después en la iglesia. En la iglesia, ¿qué tenemos, Marco? ¿Qué tenemos en la iglesia? Tenemos también una cabeza. Sí. Y tenemos algo que no es la cabeza. Ok. ¿Y esta cabeza cómo tiene que ser? Plural. Plural. Muy bien. Tiene que haber una pluralidad de autoridad que componga la cabeza. Y se llama Consejo de Ancianos. No sé. Hola, bienvenido. ¿Eso es como el consistorio? Eso es consistorio, consejo de ancianos, como ustedes quieran decirlo. Ya. Pero tiene que haber algo, un cierto colegio, una colección de hermanos que conforman la cabeza. Ok. Entonces, esta cabeza de acá, para que sea cabeza, ¿a quién se parece? Se parece a Dios. ¿Sí? Ok. Así que, los que quieren ser parte de esta cabeza, ¿a qué tienen que parecerse? A Dios. ¿Sí? Ahí está. Y de ahí que nace el famoso pasaje de Timoteo, que dice, todo aquel que quiere ser obispo, pastor, lo que sea, tiene que tener las siguientes características. Y enumera elementos de un carácter. Bondadoso, hospedador, no pendenciero, bla, bla, bla. ¿Sí? Y todas esas características está caracterizando no a él, sino a él. ¿Sí? Entonces, todos los que quieren ser ancianos de la iglesia tienen que parecerse a Dios. Entonces, si es así, y es así, los que se quieren casar, ¿a quién tienen que parecerse? Al Señor. Entonces, si alguien es soltero, voy a mirar para acá. Sí, vamos para acá. Ok, si alguien es soltero y se quiere casar, no hay problema, cásese. O sea, no hay impedimento para casarse, salvo que tenga un problema con la justicia. O sea, ya, pero si alguien, o está muerto, ¿cierto? Pues si alguien se quiere casar, ¿qué le vamos a pedir? Que se parezca a Cristo. Dice, hermano, sé que me quiero casar. Ah, me quiero casar. Ya, vamos. Estudiemos su caso. Ok, y yo llamo al consejo de ancianos y lo traen para acá. Ya ve. Veamos su DICOM. Del 30.
¿Papá, mamá? Sí. ¿Lo honra? No, bien. Desobediente. Sí, vamos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque Dios le va a delegar a ellos, ¿qué cosa? Todo el Evangelio. La tremenda misión. Si tú quieres una misión, hay una misión imposible. Ahí está. Dice que Dios puso este tesoro en vasos de barro. ¿Sí? Éramos nosotros. Y los puso preeminentemente en la autoridad. ¿Cierto? Ok. Entonces, tenemos que preparar a nuestros hijos para que se parezcan a Él, porque el día que no estemos, ellos van a asumir este rol alguna vez se van a casar. Se va a casar el Samuelito, no está el bicho, se fue el bicho, está fuera. Jaime se va a casar, todos alguna vez nos vamos a casar. Ojalá te hubieran explicado esto antes, yo no sabía, ¿ok? El Víctor. Claro, bueno, vamos, fin de año, cositas, vamos. Está jovencito todavía. Ok. ¿Qué pasa? Y la pregunta de Víctor fue muy buena. ¿Qué pasa cuando el papá se muere y la mamá queda solita? En Occidente creo yo que trata muy mal esos casos. Y es un caso que está desarrollado en la escritura. Vamos por favor a leer eso. Si da un segundo para buscarlo, me demoro un segundo. Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5. Vamos ahí. Primera de Timoteo capítulo 5. ¿Qué dice? Primera de Timoteo 5. Del 3 al 12. Primera de Timoteo, capítulo 5, del 3 al 12. ¿Puedes leerla, Víctor, por favor? Fuerte y claro. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposo de un solo marido, que tenga testimonio de buena obra, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitan, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ok. Veamos. Aquí está la madre unida al padre. El padre cabeza del hijo, el hijo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer, y estos dos cabeza de los hijos. Okay. Muere el padre. Muere el padre. Mira, Víctor, muere el padre. Queda viuda. Queda viuda. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Qué se quiebra acá? ¿Qué se afecta en esta secuencia? La cadena de... La cadena de organigrama, digamos. Pues está bien. Entonces, esta madre queda sin cabeza, por decirlo así. ¿Sí? En un contexto judío, en un contexto bíblico, por decirlo así, esta madre queda sin cabeza. Supongamos ahora, fíjate esto, una guerra, te invento. Muere papá y mamá. ¿Cómo quedan los hijos?
quedan sin cabeza. Ok. ¿Cómo se resuelve este caso, Víctor? Un caso. ¿Cómo se resuelve? Si y Pablo, digamos, lo dice en su palabra. Más, dice, a las viudas ponen la lista. ¿Qué lista? La lista del mesón. Va a ser atendida en el mesón. ¿Sí? Recordemos que el mesón era como este lugar donde llevaba a la gente desprovista y se iba a proveer de cosas. Recuerden que la madre no trabajaba. En un contexto judío, la mujer no trabajaba. La mujer atendía a la familia. Eso es lo que hacían. Una gran labor pastoral. ¿Cierto? Entonces, cuando la madre, cuando el padre moría, quedaba sin cabeza y quedaba también sin provisión. Entonces, si la madre quedaba sin provisión, ¿a quién se le mandaba a cuidar? ¿Quién debía cuidarla, Víctor? La iglesia. Epa. Prominentemente, ¿quién debía cuidarla? Lo acabas de leer. Los hijos. Los hijos de Israel. Ellos tienen que honrar a su madre cuidándola, asistiéndola, incorporándola. ¿Sí? Pero aún siendo menores, estamos poniendo el caso extremo. El caso extremo es que ustedes saben casos chicos, Claro. menores de edad, por ejemplo, que no pueden trabajar todavía, que no han incorporado al mundo productivo, así que esta madre quedaba en el desamparo. Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí esto pasaba, por eso que lo menciono. Cuando la madre quedaba sin cabeza, quedaba sin provisión, sin cuidado pastoral, ¿no es cierto? Y que tenía hijos chicos, la madre quedaba actualmente desempleada, quedaba expuesta al desamparo económico. Entonces, ¿cuál era la forma clásica en que ella podría ganar plata, Víctor? Empleándose. Pero Marcela, ¿cómo esta mujer ganaba plata? ¿A qué se exponía esta mujer? A la Prostitución. prostitución. Hay que coger el hermano. Entonces, esta falta de cabeza, la falta de cabeza pastoral, creaba un escenario para que aparecieran vicios. Entonces, antes que pasara eso, por eso que pasa que Pablo lo menciona, que se quieren casar. Y dice ahí, ¿cómo dice ahí? Dice, y se quieren casar. Pero viuda, verso 11, pero viudas más jóvenes no admita, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y se quieren casar. Pero hay que leer con cuidado ese pasaje. Dice, madres más jóvenes no admitan porque se rebelan contra Cristo. ¿Y cómo se rebelan contra Cristo? No sujetándose a ninguna cabeza, punto 1. Y segundo, buscando formas de financiamiento espurias, prostitución, robo, etc. ¿Sí? Entonces, este caso había que atender súper rápido, porque esta mujer rápidamente podía viciarse. Entonces, para darle cota, para darle freno, decían, estas mujeres que les pasa eso, cásense pronto, vuélvanse a casar, pero ningún problema, porque ya están viudas, se pueden volver a casar, para que nuevamente aparezca un pastor aquí. ¿Sí? Entonces, mujeres que quedan viudas a los 40 años, oye, cásate, no hay ningún problema. ¿Para qué? Para que vuelva a tener un pastor. Por eso que la ley mosaica, ¿qué es? La ley mosaica dice que cuando moría el marido, ¿quién tiene que agarrarla? ¿Quién tiene que tomarla para sí? El hermano. ¿Sí? Porque si la dejaban suelta, podía provocar un vicio en el pueblo. Entonces, si no fuera, ustedes se ríen, digamos, pero Que la palabra. claro, sí, estas mujeres rápidamente propendían a la prostitución. Porque tienen que comer, pues si la calle no están problemas, la calle quedan en el desamparo. Entonces, como no hay nada más, como no se hace nada más, no se hace alfarería, no se hace nada más, lo único que se hace es lo que Dios hace, pues, y vendían sus amores. Y esto era muy común en Babilonia. Ok, entonces, se tenía que volver a casar. Y cuando se casaba de nuevo, aparecía un marido 2, un nuevo marido, que ligaba todo esto. Y ahí sí, este nuevo marido podía, por decirlo así, sujetar a esta mujer al Evangelio, a Cristo. Y ahí quedan todos amarraditos. Esta amarrada aquí, esta amarrada, y quedan todos ligados. Ok. La otra posibilidad que había era que no se casara, pero era incorporada al mesón. ¿Qué era el mesón? Era un cuidado pastoral a través de los diáconos. Entonces, los diáconos a través del mesón, administrada por los diáconos,
cuidaban pastoralmente a esta viuda. Ok, usted, ¿qué tiene? 70 años. Ok, la vamos a incorporar al mesón. Nombre, fulana. Ok, fulana. De aquí en adelante usted se va a venir para acá. Y aquí la vamos a atender nosotros. La atendían materialmente y también la atendían espiritualmente. La asistían en todo. ¿Sí? La asistían pastoralmente, la cuidaban, la sanaban si se enfermaba. Hola. ¿Sí? Había un cuidado pastoral. Entonces, ok. ¿Se entiende más o menos? Está fácil, ¿no? Ok. Y por supuesto acá también, si la madre moría, este gobierno del padre con la madre queda trunco. ¿Por qué? Porque siempre la autoridad debe ser plural. Entonces, si la madre moría y el padre sobrevivía, el padre era libre de volverse a casar, sin ningún problema. O le pedía asistencia a la iglesia para que la ayudaran a cuidar a sus hijos. Pero siempre, así, como un tatuaje, siempre la autoridad debe ser plural. ¿Sí? Por eso que en las iglesias, cuando muere un pastor, se pasa algo, no puede quedar la iglesia sujeta a una pura cabeza. Eso es un vicio, pero terrible. Lo hemos visto miles de veces. Hasta ahí, por favor. ¿Alguna pregunta, comentario? Pregunta, comentario. Está fácil, ¿no? Y esto, repito, esto da pie para explicar muchos diseños de gobierno. Sí. Ahora, por supuesto, de aquí también se deriva la idea de procreación. Cuando Dios crea a la creación, ahí se habla de una idea está incorporada la idea de herencia biológica, ¿no es cierto? Hay un embarazo, por decirlo así. Ellos son hijos. Por eso es que es tan aberrante el matrimonio homosexual. Que el matrimonio homosexual no hay en sí mismo en la vida. Ya, digo. Al morir el padre y casarse la viuda, ¿ya? ¿los hijos se someten a la misma autoridad? Obvio. Ese padre que es incorporado a este matrimonio nuevo es padre con toda la ley. Es un nuevo padre. Y los hijos tienen que decir amén. Y no hay mucho más que eso. Amén. Y también al revés. Si yo tengo un hijo que es adoptado, porque uno puede adoptar hijos, uno es libre, ¿no? Este hijo, aunque yo no soy su padre biológico, pero por cuanto yo lo incorporé a la familia, el tipo tiene que decirme amén. Si no hay de él, digamos. ¿Sí? Ok. Entonces, y aquí empiezan los problemas, ¿no? Ahora empezamos ya esta es la parte como bonita, coloquial. Ahora vamos a la parte más ruda. Este gobierno aquí voy a adelantarme un poquito a la materia, pero tengo que decirlo así, porque si no, no se va a entender. Ok, los gobiernos se ordenan en torno a un principio jurídico. Ok, ya. Todo gobierno tiene dentro de sí, en el cuesco, digamos, en el centro, en el corazón, en el centro del gobierno hay el alfa, lo que lo origina, ¿no es cierto? Tiene lo que se llama un principio jurídico, un principio de justicia. Entonces, si una forma de gobierno adopta el principio de justicia A, ese gobierno va a ser un gobierno tipo A. ¿Sí? Okay. Si este gobierno adopta el principio de justicia tipo B, este gobierno tiene un apellido, gobierno tipo B. Por ejemplo, ¿qué pasa si un gobierno adopta el marxismo, por ejemplo? Ok, vamos a guiarnos por el marxismo. No hay problema. Vale. Entonces, este es un gobierno marxista.
Ok. No, ahora vamos a guiarnos por los principios del capitalismo. No hay problema. Se va a hacer un gobierno capitalista. Sí, o sea, hereda este principio de justicia. ¿Sí? Ok. Entonces, no da lo mismo cualquier principio de justicia. ¿Sí? Esta es la parte más delicada del asunto, ¿eh? Porque si uno falla en tomar el principio equivocado, finalmente se va a desviar del camino. Por mucho que le parezca justo, santo y bueno, y por eso que la Biblia advierte, hay camino que al hombre le parece derecho, pues su fin es camino de muerte. ¿Sí? Claro, al principio te parece bien, pero después te va... Okay. Y hay, en la actualidad, y siempre ha habido así, hay muchos principios de justicia, pero solamente el cristianismo adopta el gran principio de justicia, el gran principio jurídico, y hay que saber cuál es. Porque si no, uno podría adoptar un principio de justicia secundario y perverso. Y ha pasado muchas veces. Ok. Voy a mencionar algunos y vamos a conversar qué nos parece. Esto fue parte también de una conversación que tuve con mi esposa el fin de semana. Pero es bueno que compartamos esta conversación porque nos va a dar luces de esto que estamos hablando. Por ejemplo, Marcela, vamos a instalar en esta iglesia el principio de la igualdad. El principio de la igualdad. Como principio rector. ¿Sí? Aquí no hay desigualdad. Aquí somos todos iguales ante el Señor. ¿Sí? Ante el Señor somos todos iguales. Aquí no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Vamos a instalar. En esta iglesia va a subyacer el principio de la igualdad. Por ende, el primo de este principio es el principio de la tolerancia. Tolerancia. Marcela, ¿tú instalarías una iglesia basada en la intolerancia? ¿Te parece como justo eso? Oye, aquí vamos a ser intolerantes. La iglesia intolerante de Santiago Centro. Vengan todos cada domingo y seamos cada vez más intolerantes. ¿Te parece justo la intolerancia como un principio que podamos abrazar? No, no es justo, ¿no? Suena feo, ¿no? Sí. Suena feo, okay. Ahora vamos a instalar la iglesia a partir de la desigualdad. Entre más igualdad, mejor. Gloria al Señor. ¿Qué le parece eso, hermana Magali? Suena feo, ¿no? La desigualdad. Está mal eso. ¿A quién se ocurriría montar una iglesia proclamando públicamente la desigualdad? Entonces, como te parece injusta la desigualdad, pregunta Magali, ¿te parece justa la igualdad? Esa es una buena pregunta. Esa pregunta no es menor, ¿eh? O sea, esa pregunta es tan al filo. Sí, pero la igualdad, está bien la igualdad. ¿Pero la igualdad de qué? La igualdad. En general, Víctor. igual. Pero la palabra no tiene tolerancia. La palabra se aplica. Es intolerante. Y Podemos predicar públicamente, nuestro Dios es un Dios intolerante. No. Vengan todos al No Señor. hay que predicar lo que es. Pregunta, ¿tú lo predicarías? No, ¿Por qué no? Si Dios es intolerante. no, pero Pero ¿cómo sí o no? es que no puedo ir por la vida predicando lo que yo creo en forma negativa hacia mí. No es negativo, es la verdad. Yo soy intolerante, ¿sí o no? sí. Sí, Y podemos predicar públicamente, vengan a un Dios, venga, que sea un Dios intolerante. ¿Vendría la gente corriendo a nosotros? Lo que pasa es ¿No es que verdad o no? es verdad. Lo que pasa es que Entonces prediquemos la verdad. es que para entenderlo de una parte, lo que se llama legalista. Si yo predico, ¿sabes qué legalista? Hay que hacer esto. No. La verdad es que yo soy intolerante. Sí, o sea, lo que digo es que quizás me expresé mal, pero es como predicar la mitad nomás. Es una muy buena mitad. En el sentido de que ya yo lo asocio como intolerante en el sentido de que Dios aborrece el pecado y lo aborrece y no lo tolera. Y ya está. No. Epa. El Dios pecado, aborrece el pecador. o sea, O al pecado. el pecado. El pecado. Porque el pecador es la persona. ¿Quién dijo eso?
Dijo, Gandhi lo dijo. Gandhi lo dijo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso fue lo que dijo Gandhi. O sea, al pecador me refiero a la... No, al pecador. El pecado, a él Dios lo aborrece. Si no existe que Dios está mandando gente al infierno. Pero Me refiero a la persona. Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, Ajá, que dio a su Hijo Ajá. unigénito para que de tal manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida Y el eterna. que no cree, ¿qué le pasa? Dice que el que no cree ya ha sido Se condenado. ha condenado y enviado ¿dónde? Al infierno. Al infierno. Pregunta, ¿y Dios? No, pero tal como no ha leemos sido- en Deuteronomio no ha sido 28. enviado al infierno porque dice que Dios espera, en su paciencia, Él espera que todos los pecadores procedan al Y no arrepentimiento. todos van a proceder. Y algunos van al infierno. Sí, pero en la actitud, en la parada de Dios, Él está en una parada de misericordia frente a las personas. Hasta que se acaba la misericordia. Claro, pero aún no se ha acabado. Pero cuando se acabe se va a acabar. Sí, se va a acabar, pero Se no va a es- acabar. Y cuando se acabe va a mandar no al es- infierno. Si Dios pero no no está es la tocando. actualidad, no es hoy. No, pero va a ser. Sí. Y ese mismo Dios de ese día es el mismo Dios de ahora. O sea, sí, entonces, pero el cumplimiento no es el mismo. El No, cumplimiento en el pero va a futuro, sí, pero no se ha cumplido hoy. está bien, pero va a ser, a eso voy. O sea, Pero no- dicen que Dios está esperando al hombre que se arrepienta. Él dice, la palabra dice que Dios en su paciencia Sí, no quiere que nadie se pierda, pues está bien, sino que todos los pecadores Procedan al procedan arrepentimiento. Así es. excepto el día hasta que se agota. Jerusalén, Jerusalén. ¿Te acuerdas? Ya. Ya, pero acá la discusión es otra. La discusión es esta. ¿Qué principio vamos a adoptar y va a ser la fundación de la iglesia? Vamos a montar esta iglesia presbiteriana de Madrid, tal dirección, basado en este principio. Y sobre este principio vamos a llevar esto, vamos a armar toda esta iglesia. Y hay varios principios. El principio de la igualdad, el principio de la tolerancia, el principio de la verdad, el principio de la justicia, el principio de la santidad, el principio de la... Hay muchos principios jurídicos. Hay muchos principios jurídicos. ¿Sí? Varios, miles. ¿Sí? Pero, si yo digo, no, solamente la verdad, compadre, se me acabó el problema. Y ya el que pide me entiende que dice, ¿sí? No. O sea, porque podemos llegar a esos niveles. Sí, abrazamos un principio bíblico, la verdad, ya pues, hasta la muerte. Pues. Es contra todo evento. ¿Sí? O la santidad. Aquí, hay del que se separa 1 milímetro de la santidad. ¿Sí? Entonces, hay varios principios jurídicos. Y a partir de ellos es que Dios manifiesta su gobierno. ¿Sí? Y hay principios secundarios y hay principios principales. ¿Sí? O primarios, ¿no es cierto? Y hay un gran principio, el único gran principio que es un principio rector, que es un principio cardinal. Hay un gran principio, que lo voy a poner arriba, que es el gran principio de la Biblia. ¿Sí? ¿Cuál sería ese principio a partir del cual Dios funda y Dios revela, ¿no es cierto?, este gobierno, o este reino, ¿no es cierto?, este reino? ¿Cuál sería ese gran principio jurídico? ¿Quién puede dar una idea? ¿De la vida? El principio de la vida. Y esto grábeselo, pero como tatúeselo. Principio de la... No hay principio más alto que ese. Es el gran principio de la Escritura. Todo el reino del Señor, todo el gobierno del Señor, toda la revelación del Señor está sujeto, por decirlo así, a este gran principio jurídico, el principio de la ley. Y a partir de él se van subordinando todos los demás principios. Por ejemplo, el principio de la verdad. Dios es verdad, no hay problema. Pero Dios es verdad en relación a, no es verdad aislada, ¿sí? El principio de la verdad es un principio jurídico que se subordina al principio de la vida. El principio de la santidad, Dios santo, sé santo como, ¿se acuerdan? Ya.
este principio jurídico se subordina, se sujeta al principio de la ley. Entonces, ¿qué forma tenemos para interpretar este principio de la santidad? Repito, en relación a este principio que está acá. Si yo exijo santidad y al exigirla mato al miembro de la iglesia, o vos sois santo o de ahí de aquí. ¿Sí? Esa forma de impartir santidad o de entender la santidad se contradice con la vida. Ok. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo sabemos de la siguiente manera. Vamos a Génesis capítulo 1, de nuevo. Pero puede que sea nada que ver. Pero Dale. Prefiero decirlo porque estamos en eso, ¿no? Sí, claro. El momento. Porque cuando estaba el pueblo de Israel en formación, en el Antiguo Testamento, desde que nace con Abraham, y va creciendo el número, en determinado minuto relacionado con la vida, por eso me Sí, dale con la vida. Dios le pide que, no sé, porque los pueblos que están en la tierra... Los mata a todos, Los desgraciado. mata a todos. Y sacaron niños, perros, gatos. Claro, entonces en el fondo eso es como que me llama la atención. Sí. Ah. Porque en el fondo está yendo en ese punto contra la vida, o sea, le piden Pero ahí tú te has tomado de una deformación de la idea. Por ejemplo, siempre es bueno entender, y Dios lo advierte, Dios dice, no se hagan imagen de mí, porque yo soy el que soy, yo soy como soy. Entonces, la vida no se separa de la justicia. Y la justicia no se separa de la vida. Están ligados. Entonces, cuando Dios mandó a matar a los paganos, ¿sí? Dios aplicó su justicia subordinada al principio de la vida. No es una vida a todo evento, por decirlo así. Dios no puede violar, dígame. ¿Comerciales? ¿Era comerciales? Apaga la luz. Ya. Te repito. Sí. Pues es que esta parte de Marco, esta parte hay que agarrarla bien porque si. Ya. El principio de la vida. Y Dios manifiesta su justicia asociada al principio de la vida. Y Dios manifiesta su vida asociada al principio de la justicia. Dos hombres se aman, se besan, se quieren casar. También está, por supuesto, el principio del amor. Asociado a la vida. Pregunta, ¿se aman? ¿Marco? Hay distintos tipos de amores. No. Es un amor Es un amor desvirtuado. ¿Se aman, Marco? No sé. Dice 1 Corintios 13. Dice 1 Corintios 13. El amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Entonces, si dos hombres Una perversión. se besan, se cuidan, se respetan, inclusive, ¿se está manifestando el amor ahí, Marco? No. ¿Qué se está manifestando ahí? Para mí es una perversión. Una rebelión. El odio. Se están odiando, pero no lo saben, porque sus sentidos lo engañan. Si yo siento amor, pues si yo siento, tengo un mariposita en la guata, pues. Yo lo miro a él me mira a mí y no te hacemos. No, tú se ríen, pero esto pasa, si no están bromeando. Y hay iglesias, al punto que hay iglesias cristianas pro homosexuales. ¿Por qué? Porque han entendido mal, han arrancado este principio y una vez que lo separan del cuerpo, fundan la iglesia sobre ella. Dicen, todo es amor. Ya, se me acabó la cuestión. Y si un adulto, un menor de edad, también es todo es amor. Fin. Y donde hay amor está el Señor. Entonces, ¿qué han separado? Este principio que está aquí está asociado al de acá. Y está asociado al de aquí. Está todo mezcladito. Pero el principio que los domina a todos es este que está acá.
Por favor, Génesis capítulo 2, verso 9. ¿Qué dice ahí? Génesis 2, 9. ¿Quién lo tiene? Y ¿Lo puede leer? Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, Hizo nacer. ok. Acá está, hay varios árboles, ¿cierto? Y acá está el árbol de la vida, árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Ok. Cuando Dios se quiso decir, cuando va Dios y dice, ya, me voy a mostrar a la 1, a las 2 y a la... ¡fua! Y se muestra y aparece este árbol. ¿Sí? El árbol de la vida. ¿Sí? Estaba Dios en medio del huerto, ¿cierto? El árbol de la vida. Dios en el árbol de la vida. Dios en ese símbolo, en esa figura. Ok. Pregunta, ¿Dios es justo? Sí, Dios es justo. ¿Se manifestó en el árbol de la justicia? No. No. No eligió ese nombre. ¿Dios es amor? Sí, amén. ¿Se manifestó en el árbol del amor? No. Cuando Dios se quiso manifestar y dijo, de todas las posibilidades de características mías, hay una que es prominente, que es la que está más arriba, y es la vida. ¿Sí? Entonces, a partir de este símbolo, de esta figura, de este concepto, como usted quiere llamarlo, Dios desarrolla toda la creación. ¿Sí? Entonces, cuando Dios dice, voy a instalar mi reino y voy a manifestar mi autoridad y mi gobierno, ¿no es cierto? Va a estar fundado en la vida. Y todos los otros principios jurídicos, verdad, justicia, santidad, amor, benignidad, todos los demás, están todos unidos entre sí y todos a su vez unidos a la vida. Todos tributan a la vida. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Y ya estamos terminando. Sí. Una pregunta Dale. que más que para responderla es como para pensarla. Las personas, por lo general, que no son cristianas y que tienen pensamientos progresistas, Sí, critican mucho nuestra manera de pensar sí. porque dicen que nosotros, siendo unas personas que proclamamos mucho frente a la vida, nosotros, por ejemplo, estamos a favor de la pena de muerte. Obvio. Y eso, y eso yo también estoy de acuerdo, la pena de muerte. Entonces, eso sería muy bueno poderlo Claro. desglosar. Sí, Claro. sí, claro. El problema es que la vida, hay que explicar qué es la vida. Pregunta, ¿Dios va a matar gente, cierto? Sí. Sí, va a matar. Va a llegar un día, el día del juicio. Dios va a mandar gente al infierno, si Dios no está, de verdad que Dios no está poniendo estas cosas. Va a llegar el día, Dios va a pescar niños, mujeres, ricos, pobres, lo va a mandar al infierno y esa va a ser la segunda muerte. La muerte segunda que y los va a matar si no, Dios no está. Ahora, imagínate, la vida matando algo. Dices, ¿qué contradicción más grande? La vida matando algo. Ah, el problema no está con la vida. El problema está con nuestra idea de la vida. Con nuestra idea de la vida. Tenemos una idea cultural de la vida. También tenemos una idea cultural del amor, de todo. Entonces tenemos que reaprender qué significa la vida. ¿Sí? Entonces, el gobierno del Señor, que se manifiesta en la familia, en la iglesia, en todo lugar, este reino, está, por decirlo así, fundado y dominado por el principio de la vida. Y ligado a este principio están todos los otros principios secundarios. Entonces, en paralelo, en la vereda al frente, en la vereda de Babilonia,
hay 8 gobiernos. Gobierno 2. Y en el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Dios revela 2 ciudades. ¿Se acuerdan? Nueva Jerusalén y ¿cuál es la otra? Babilonia. Babilonia, muy bien. Este reino, este gobierno, a partir dentro del cual Dios despliega su autoridad, ¿no es cierto? Está fundado, dominado por este principio de la vida. Y hay que saber qué es la vida. Ya. Pero acá, entonces, hay otros principios que no son la vida. Como ese que está aquí, sí está dominado por este principio, los de acá no. Entonces, acá, esto que está acá, está fundado por otros principios. Y durante todo el semestre vamos a descubrir, primero que todo, qué es la vida, para que no tengamos más esa connotación entre una vida matando gente, como que qué raro eso. Vamos a entender qué es la vida, de acuerdo a la Biblia. Y también vamos a descubrir cómo son estos otros gobiernos. Y por qué estos de acá no pueden ser jamás estos que están acá. ¿Por qué no pueden ser jamás? Porque están fundados sobre principios distintos. Por eso que Jesús dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Si acá, si esto es la luz, de ninguna manera hay luz acá. Oye, aquí un poquito, nada. Cero. Acá no hay luz. No es que hay un poquito, no hay luz. Ya. Si acá está la sal, acá no hay sal, ¿sí? Acá hay vida, acá no hay vida, ¿cierto? Acá hay muertos, ¿cierto? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, ¿cierto? Y este gobierno tiene, arriba de este gobierno, arriba, hay un alguien. O sea, Dios acá arriba. Dios plural. ¿Cierto? Ya. Como el gobierno bíblico es una pluralidad, adivinen cómo es este gobierno de acá. ¿Cómo es este gobierno de acá? ¿Es plural? No es plural. Individual. Es singular. La gran característica de estos gobiernos de acá es que son singulares, tienen gobierno singular. Eso es muy característico. Por ejemplo, la secta. La secta no está dominada por un concilio de ancianos, no. Hay un puro profeta ahí, falso profeta, liderando, ¿cierto? Cada vez que hay una corrupción de la forma de gobierno, se manifiesta la singularidad. Y se manifiesta automáticamente otros principios jurídicos, que son muy parecidos a estos que están acá. Por ejemplo, la tolerancia. Tengo que ser tolerante, hermana Marcela. Sí, porque Dios no odia a los homosexuales, ¿sí? ¿Sí? Y te van apretando para que tú digas amén a esto que está acá. ¿Sí? ¿Sí? Usted no puede estar condenando a los homosexuales, porque Dios también lo ama. Sí, tú dices, pero capaz que sí. Son todos hijos de Dios. Claro, y te van apretando y te van cambiando las palabras hasta que tú dices, en realidad no hay mucha diferencia. Disculpe, solamente la referencia de que Dios aborrece al pecador está en Salmo 5:5. Y la frase típica es, ¿y si tú lees un hijo homosexual? Claro. ¿Y si le pasa a tu señora? ¿Y si te pasa a ti? Y hay una corrupción de los símbolos, y la gran corrupción es sobre el símbolo del amor. Porque todo es amor. Todo es amor. Claudia, dale. Pero Alexis, ¿qué pasa? No contestaste. ¿Qué pasa si en tu familia aparece una persona con... Tilín, campana. Se acabó la clase. Continuará. No, pero ¿cuál es la gran respuesta entonces? Para responder la pregunta, Claro. tenemos que, perdóname, tenemos que entender la raíz de la respuesta a esa pregunta, y justamente donde fallamos muchos cristianos, me incluyo a veces, es que no entendemos qué es la vida.
¿Por qué? Porque si la vida está ligada al amor, entonces si yo entiendo mal el amor y luego entiendo mal la vida, se me crea una melcocha. Y al final no sé, y ahí está la palabra, no sé juzgar con justicia. No sé separar lo vil de lo no vil. ¿Sí? Y yo, y tú también, estamos todos llamados aquí a juzgar. Decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Esta interpretación del amor es falsa, esta es verdadera. Y uno va separando, tal como Dios lo hizo. Separó el día de la noche, Génesis capítulo 1. Separó el cielo de la tierra, separó, y fue separando. Pero para separar, tú tienes que saber bien qué es la vida, y la palabra no es qué es la vida, la palabra es quién es la vida, cómo es Dios. Entonces, todo lo que no se parezca al Señor no es del Señor y no proviene de Él. Entonces, si yo digo, los homosexuales se aman, me acabo de caer. ¿Por qué? Porque no malinterpreté el amor. ¿Sí? Pues si yo los veo que se quieren, mira la foto, y están ahí, y se casan y lloran, y la música de fondo sentimental y todo, y gloria a Dios. Y tú ves la iglesia luterana, ¿cómo está? Que hace 3 semanas atrás marchó en la marcha del orgullo gay, ¿no es cierto? Malinterpretando este símbolo que está acá. No lo ligaron bien a esto que está acá. Entonces la respuesta no es corta, pero la respuesta parte entendiendo bien cómo es Dios. Si yo me equivoco en eso, estoy solucionado. Dale. Sí, de todas maneras, cada una de esas características, el amor, la justicia, qué sé yo, cada una de esos principios pueden ser siempre causa de debate, lamentablemente. ¿Ya? Causa de debate cuando no. Claro, pero ¿cómo yo sé que lo que es el amor? Yo sé porque conozco 1 Corintios 13, ¿ya? Como yo sé que es la justicia, y así puedo decir otro versículo, y así puedo decir otro versículo. ¿Sí? Entonces, lo que pasa en muchas iglesias, ya que están marchando en marchas que no deben, ¿sí? Es porque ellos pusieron como basura la palabra de Dios. Sí, pero ellos no lo saben, po. O sea, ellos dicen, pues si yo estoy leyendo la Biblia, po. No sé. Hacen una lectura mañosa de la Biblia. Claro. Hacen una lectura deshonesta. ¿Por qué? Porque evitan ciertos pasajes que, ay, no, aquí no, acá dice, oh, está rico, no, acá no, que Dios mata gente, no, Dios no mata, oye, el infierno, un símbolo muy atacado en la actualidad del infierno. No hay infierno, es una idea. No se habla de eso. No, es una idea así. De hecho, en la misma palabra de Dios dice, en el libro de Jueces, dice que en ese tiempo el libro de la ley de Dios había sido perdido, y decía que en ese tiempo cada cual hacía lo que quería. Yo para acá, tú para allá, listo. Y eso es todo de Dios. Y eso es el acontecer de hoy de la iglesia. Sí. La iglesia hoy día está como en el libro de Jueces. ¿Por qué? Porque se han enamorado de cosas secundarias y no se han afirmado la cabeza. Son mañosos, son desobedientes. Bien, hasta ahí. Oramos entonces para pasar a la salpillita. Son bacanes. ¿Oramos, Señor? Todos oramos. Padre, justo en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por tu consejo que nos enseña un poco más respecto de quién eres tú, cómo te manifiestas, en qué principio, bajo qué contexto. Señor, ayúdanos, mi Dios, líbranos del engaño, líbranos de ser engañados, de que nuestros sentidos naufraguen, y ayúdanos, mi Dios, a sujetarnos a la cabeza que es Cristo y a ti, Señor, Dios verdadero. Amén. Señor, líbranos del engaño y de la mentira. Guíanos siempre por tu palabra. Tu Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia, para no caer en el engaño, por misericordia. Guarda a mis hermanos, a estas ovejas que estamos aquí, nos guardes para ti. Te pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Ya, vamos.